Bueno, voy a repasar lo que se vio la semana pasada con respecto a este tema y después voy a explicar el nuevo tema. Vamos a ver, bueno. Dice aquí, se estima en este ejemplo, dice, se estima que 6 obreros realizarán una pequeña obra en 6 días. Los obreros son los que están ahorita acá en el chat, me están escribiendo. A ver, Fátima dice, Hugo, van a ser los obreros, y bueno, y los demás ahí alístense. 6 obreros van a hacer una pequeña obra y la van a hacer en 6 días, dice. Y si el número de obreros variara, estos serían los días que se tardarían. Vamos a ver. Uy, aquí hay un pequeño error en el enunciado, pero aquí lo vamos a corregir en la tabla. Aquí dice que para 3 días, bueno, en 3 días, 6 obreros hacen la pequeña obra. No es así como dice acá, sino que en 3 días lo hacen más rápido. En 3 días hacen 6 obreros una obra pequeñita. Si nos vamos acá, en la otra relación dice que se van a tardar 6 días si solamente 3 obreros hacen la obra. Y si solamente 2 obreros están realizando la pequeña obra, se van a tardar 9 días más. O sea que tiene lógica, ¿verdad? Entre menos personas hagan la pequeña obra, más nos vamos a tardar en hacerla. Esta relación podría cumplirse que es inversamente proporcional. Bueno, ¿debido a qué? Debido a que si ustedes ven que a medida que los días avanzan, perdón, que la cantidad de días aumenta, es porque tenemos menos obreros trabajando. Si tuviéramos 3 días trabajando es porque tenemos 6 obreros. Si estuviéramos 6 días trabajando es que tenemos la mitad, tenemos menos. Y así sucesivamente. Si ustedes ven, a medida que aumentan los días es porque los obreros son menos. Y este es una primera condición que deben cumplir las variables inversamente proporcionales. Que si aumenta una, la otra disminuye. O si una disminuye, la otra aumenta. Las variables en este ejemplo son los días y los obreros. Pero también debe cumplir otra condición, contraria a la de las gráficas contraria a las variables directamente proporcionales. Ahora se debe cumplir esto, de que al multiplicar la variable y con la variable x, es decir, el número de obreros con el número de días, nos debe dar un valor constante. Vamos a ver, 6 por 3, 18. 3 por 6, 18. Y 9 por 2, 18. Bueno, si se cumple esto, de que son inversamente correlacionadas, o sea que aumenta una y disminuye la otra, y que al multiplicar en esta forma da un resultado constante, podemos declarar que las variables son inversamente proporcionales, solamente si se cumplen ambas. Si una se cumple y la otra no, entonces no se pueden considerar inversamente proporcionales. Dos variables, en este caso días y obreros, sí son inversamente proporcionales. Además, el valor constante que tuvimos al multiplicar, que era 18, a ese lo denotamos con la letra A. En este caso, la constante de proporcionalidad es igual a 18. Va a ser necesaria porque, al igual que la relación de proporcionalidad inversa, perdón, acá con el nombre que es inversa, dice, dos variables son directamente proporcionales o se pueden modelar por medio de una ecuación cuando dos magnitudes inversamente proporcionales. Aquí en el título dice directa, pero debería ser inversa. Bueno, aquella relación que vimos anteriormente en esa tabla se puede escribir como esta ecuación, como y igual a 18x sobre, 18 sobre x. Esta es una ecuación que implica la relación entre el número de obreros y el número de días, que ya la vamos a analizar a fondo cuando veamos gráficas. A es la constante de proporcionalidad, la que nos dio 18. Solamente vamos a dejar en esta expresión
generan el Y y el X como están, y a lo vamos a cambiar por la constante. A era igual a 18. Bueno, vamos a ver un gráfico para este tipo de relaciones inversamente proporcionales. Ya sabemos que para el ejemplo anterior que teníamos días y obreros, se comportaban o sabíamos que las variables eran inversamente proporcionales. ¿Qué vamos a hacer para graficar esta situación? Llevarla al plano cartesiano. Bueno, como caso 1 es, bueno, dependiendo de la información que nos proporcionen en el ejercicio, si a nosotros nos dan una tabla como esta, como la que nosotros vimos al inicio, para graficar tenemos que hacer esto. Paso 1, debemos obtener pares ordenados X, Y. Es decir, que yo voy a asociar el número de días y obreros en este orden. Así, por ejemplo, número de días 3 con obreros 6, me va a quedar un par ordenado 3,6. Número de días 6 con obreros 3, me va a quedar 6,3. Y el número de obreros 9,2, perdón, número de días 9 y obreros 2, me va a quedar 9,2. Siempre importante que el orden sea X, Y y no Y, X. Vamos a respetar eso. Bueno, ya obtenido los pares ordenados, vamos a trazar una gráfica. Bueno, hacer un gráfico, vamos a ir al plano cartesiano y vamos a ubicar estos puntitos que tuvimos acá. Bueno, estos pares ordenados. A estos pares ordenados aprendimos que representan un punto en un plano cartesiano. Y si no lo recuerdan, los vamos a ir a recordar por ahí. Y luego de trazar esos puntos, vamos a trazar una línea curva que pase por ellos. Así que voy a salir de la presentación y voy a ir a graficar al plano cartesiano. Para la construcción del plano cartesiano en su cuaderno, ustedes se limitan a utilizar los cuadros que tienen en su cuaderno. Van a ser un eje vertical y un eje horizontal. Así. Bueno, acá en estos ejes van ubicados unas líneas de referencia y van con relación a la separación entre cuadritos, así en su cuaderno. Van a ir así y ustedes van a ir colocando los números dependiendo, como yo se los voy a explicar acá, que ya va a aparecer en este plano de GeoGebra. Bueno, GeoGebra es un programa que me ayuda a mí a graficar, que me da un plano cartesiano. El plano cartesiano, ya como se los mostraba, tiene dos ejes, que son estos negros que se ven acá, y en el centro, donde se intersecan estos ejes, se pone el 0 con 0 o un número 0. El origen, así se le nombra. Y en la línea horizontal vemos que en la parte a partir de 0 hacia la derecha se ubican los números en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En la parte izquierda, hacia la izquierda de 0, van los números negativos en este orden, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. En el eje vertical, hacia arriba van los números positivos y hacia abajo los negativos. Esto hace una simulación del cuaderno que ustedes tienen, que están acá los cuadritos y ustedes van a ubicar los ejes tal como se ve acá, tal y como se ve ahí. Bueno, los pares ordenados que necesitamos ubicar son el 3,6, que aquí está, 3,6, vamos a ubicar ese primero, y para ubicarlo hacíamos unas pequeñas líneas de referencia. Voy a escribir el par ordenado 3,6. Recordemos que el par ordenado 3,6 tiene el orden X, Y, así lo asociamos con respecto a la tabla. Quiere decir que X vale 3, el número de días y obreros 6, si lo recordamos con la tabla. Bueno, esto para ubicarlo en el plano cartesiano vamos a ir así. 3 se va a buscar en el eje X. Eje X es este eje horizontal que estoy poniendo X y el eje vertical es el eje Y. Busco 3 en el eje X. Este es el horizontal y aquí está el positivo 3. Pongo una línea de referencia que posteriormente voy a borrar. Luego busco 6
en el eje Y, que es el vertical, quedaría por acá. Por aquí. Y vamos a hacer una especie de rectángulo con estas líneas de referencia y con los ejes para encontrar dónde vamos a ubicar el punto. Así. Vamos a trazar este rectangulito que es también parte de la referencia para ubicar el punto. Y donde se toca esta línea de referencia con la línea vertical, en este punto es donde debe ubicarse el 3,6. Voy a poner acá 3,6. Y las líneas de referencia que hemos trazado se borran, se borran, se borran y solamente el gráfico es el punto que aquí ha nombrado por A el programa. Ahora vamos a ubicar otro. Recuerden que los pares los obtuve a partir de esta tablita. Vamos con el 6,3. 6,3 es un orden distinto que 3,6. Ubicado en otra parte. 6,3. Sabemos que tiene un orden X, Y según como los asociamos según la tabla. Este sería, el primero sería X y el segundo sería Y. Así, vamos a buscar 6 en el eje X y 3 en el eje Y. Y lo vamos a hacer aquí. Busquemos 6 en el eje X primero, que sería el eje horizontal. Aquí. Luego 3 en el eje vertical, que estaría por acá. Tracemos una especie de rectángulo. Por aquí. Por acá. En este punto donde se han tocado esas dos líneas, es donde vamos a poner la respuesta del par ordenado 3, el 6,3. Ahí está. Y ahora borramos líneas de referencia. Las rojitas se van, se van, se van y solamente es parte del gráfico estos dos puntos. Y ahora trazamos el último par ordenado que tenemos en la tabla, que sería 9,2 o 9,2. Siempre respetando lo mismo. C 9,2 tiene un orden X, Y. Buscamos primero a 9 en el eje X. Hacemos la referencia, por aquí está. Y 2 en el eje Y, que estaría por acá. 2 positivo, porque aquí tenemos otro 2, pero es negativo. No hay que confundir. Bueno, hacemos el rectángulo. A ver. Acá. Y aquí. Cerramos. Bueno, y ponemos el puntico por aquí. Por acá. En esta intersección. C. Así lo nombró el programa. Y borro las líneas de referencia que en cierto momento ya no las van a necesitar porque va a ser fácil de ubicar los puntos en el plano cartesiano. Bueno, a la hora de hacer el plano cartesiano lo podemos hacer así. Yo sé que algunos tienen dudas que, por ejemplo, si le tenemos que dar 6, ¿qué tan grande hacer el plano cartesiano? En este programa el plano cartesiano es infinito. Es infinito, si yo quiero bajo tanto como pueda o me muevo a la izquierda tanto como pueda o hacia la derecha, etc. Pero en su cuaderno no cabe un plano cartesiano infinito. Nosotros a veces tenemos que limitarnos a hacer un plano cartesiano que se ajuste a los pares que vamos a graficar. Por ejemplo, si ustedes hacen un plano cartesiano como de este tamaño, según la línea roja que voy a trazar, desde 7 y aquí hasta acá, o sea, haciendo de este largo el plano cartesiano, algunos en su cuaderno les va a caber contar de 7, 6, 5, 4, 3, 2 y así los cuadritos hacia abajo va a caber. Pero al hacer el eje horizontal, como que hacerlo desde -6, digamos, hasta por 12, esto ya es un espacio muy grande para hacerlo en el cuaderno. Entonces, sabiendo o con alguna idea, cuando uno está aprendiendo a graficar pares ordenados en el plano cartesiano, uno más o menos comienza a dimensionar, este va a quedar en esta zona, todos los pares ordenados van a quedar por esta zona o van a quedar en esta zona, o cuando hagan el plano cartesiano se van a dar cuenta, muy pequeño lo hice, va a tocar modificarlo.
Bueno, sí van a poder modificarlos. Por ejemplo, el plano cartesiano lo podíamos dejar, bueno, el libro a veces hace esto. El plano cartesiano solo lo deja así, con los números, la parte positiva del eje vertical y solo la parte positiva del eje horizontal, eliminando estas dos partecitas, ya que ellos como logran ver que su gráfico no va, aquí no hay nada, no va a quedar ningún punto, ni aquí tampoco, ni aquí tampoco. Entonces lo hacen cortito, esto lo hacen pequeñito y esto los hacen un poco más largos, a modo de que queden o quepan en el dibujo. Podría quedar así, desde -1 hasta 11 y de -1 hasta al 9 sería una opción de, perdón, hasta el 8, hasta mucho hasta ahí. Sería una opción de cómo hacerlo en el cuaderno. Así sería una opción. Sin hacer el 9, 10, 11, que aquí no, aquí sí yo tengo la dicha de verlo, pero ustedes quizás no. Profe, ¿y cómo va en uno tipo, en el ejercicio de la semana pasada decía 0,4? ¿Cómo se ubica? Ah, muy bien. Ahorita, ya que estamos explicando cómo ubicar puntos, 0,4 se ubica así. Esos son casos en que no sale un rectángulo. Vamos a poner 0,4, siempre respetando el mismo orden. 0,4, abajo, X, Y. 0 sería buscar 0 en el eje X y buscar 4 en el eje Y. Vamos entonces a buscar en el eje X, que sería el horizontal, todo este. Aquí estaría 0. Por aquí voy a poner la línea de referencia. Y ahora busco 4 en el eje Y, que es el eje vertical. Estaría por aquí. Y aquí, si ustedes notan, al unir con dos líneas, no se formaría una especie de rectángulo como pasó en el punto A. No salió un rectángulo. Acá, si estiro hacia allá, me paso y no puedo unir con una línea vertical que salga de 0. Aquí son los casos especiales. Cuando tenemos ceros en los pares ordenados, va a quedar así, solamente uniendo estas dos líneas. Así, estas dos líneas de referencia y el punto se va a ubicar aquí, en el 4, 0,4. Acá. Se va a ubicar en el valor de Y, en el valor de Y que fue 4, debido a que X fue igual a 0. Ajá. Bueno, entonces así se ubica un 0,4. Voy por las dudas. Bueno, ya se está intentando ir la luz por acá. Ya parpadeó, pero vamos a seguir lo más que podamos. Si no se puede, voy a subir la clase como subí la semana pasada y explicando estos temas. Y lo que reste si en un caso de fuera completamente. Bueno, ya ubicado estos 3 puntos y nos salimos un poco del tema, vamos a ver acá. Estamos graficando proporcionalidad inversa. Dijimos que tenemos que tener una tablita. Relacionábamos los X con la Y en la tablita. Graficábamos estos pares ordenados que sacamos. Los hemos puesto en el plano cartesiano. Aquí están A, B y C. Y a diferencia de la gráfica de una relación directamente proporcional, nosotros en la gráfica directamente proporcional podemos pasar una línea que perfectamente pasaba por todos los puntos. En cambio acá, si yo trazo una línea, no alcanza a pasar por uno. ¿Ve? Si paso por B y C, no alcanza a pasar por A. Por lo que la indicación dice acá que debemos trazar una gráfica de los puntos y luego tracemos una línea curva que pase por esos puntitos. Vamos a hacer como una especie de curva así. Tal vez me cabe o la puedo hacer bien.
una curva, algo así, lo más redondeada posible. Una curva como esta que pase por todos los puntos. No tan así dispareja, sino que la voy a ingresar para que se vea. Y igual a 18 sobre X. Algo como esa roja, o la verde, perdón. Voy a borrar la que yo hice. Debe ser como esta. Uy, ya estoy metiendo otro punto. Como la que se ve acá, miren. Una gráfica así tendría que salir a nosotros. Una curvita que pase por esos puntos y nosotros la extendemos tanto como queramos. Ojo que no debe tocar al eje horizontal y al eje vertical, solo eso. Y así sería un gráfico de una línea inversamente proporcional. Bueno, vamos a repasarlo con otro caso, porque a veces a nosotros se nos da esta expresión, la que nosotros vimos por acá, que una relación de proporcionalidad directa se puede escribir como 18 sobre X. En el caso de este ejemplo que vimos de los días y obreros. Toda expresión se puede escribir, toda expresión inversamente proporcional se escribe en un formato y igual 18a sobre x. Vimos que la relación de proporcionalidad, la constante fue 18. Así que, bueno, grafiquemos esto nada más. Vamos aquí. 18f igual y igual 18x representa una relación de proporcionalidad inversa. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, vamos primero a hacer una tabla. Vamos a hacer primero una tabla. Vamos a hacer esta tabla, completar la siguiente tabla. Pero acá voy a hacer énfasis. Los valores que coloquemos para X, deben ser divisibles por 18. Divisibles por 18. Perdón, son divisores de 18. Es decir, por ejemplo, si nosotros ponemos 3 aquí en la tablita, estos números nosotros los vamos a poder poner como nosotros querramos y nosotros no nos dan la tabla para completar. Aunque en los ejercicios de esta semana yo les puse la tabla solo para completar los valores de y estos ya estaban fijos. Pero en un caso que no va a ser, no se lo voy a dar así, en un caso nosotros solo tengamos esta expresión y no la tablita para completar, nosotros tenemos que buscar numeritos que dividan exactamente a este 18. Por ejemplo, 3 divide exactamente a 18. 6 divide exactamente a 18 y 9. En un caso en que yo no le diera tabla. Pero como se las voy a dar, así como este ejemplo, entonces, ¿cómo obtenemos esta tabla que está incompleta? ¿Cómo la completamos? El valor de y, vamos a utilizar esta expresión, 18 sobre x. Vamos a determinarlo así. Vamos a copiar la expresión 18 sobre x y vamos a tomar el primer valor x, que aquí sería en este caso 3. Lo vamos a cambiar por la x y sacamos ese resultado. 18 entre 3 nos da a 6. Hacemos lo mismo para el siguiente valor de x. Tomamos 18 sobre x, la expresión, cambiamos la x por 6 ahora, y 18 entre 6 es a 3. Hacemos lo mismo para el de abajo. 18 sobre 9, cambiamos la x por el 9, y nos da a 2. 2, aquí está. Y acá nosotros vamos a completar la tabla así. Cuando tomamos el valor de x3, aquí como este caso 1 nos dio 6 y aquí ponemos que y nos dio 6. Y aquí ponemos que el valor de y nos dio 3 cuando x fue igual a 6 y acá a 2. Y ahí tendríamos completa la tabla. Vamos a usar esta expresión para calcular o completar la tabla en un caso que se nos diera.
Este es el caso 2 de graficar una expresión inversamente proporcional. Y aquí está completa, como si ustedes ven. La intención es tener siempre una tabla para obtener pares ordenados y luego graficar. Ya que tenemos pares ordenados, bueno, tenemos una tablita XY que no se los había dado de forma completa, nosotros vamos a hacer como paso 2, obtener pares ordenados, XY, asociando valor de X con Y, que el caso 1 sería 3 con 6, caso 2, 6 con 3, y el caso 3, 9 con 2, los tres pares ordenados. Y como paso 3 sería graficar estos punticos o pares ordenados en un plano cartesiano y trazar una línea curva que pase por esos puntos. Bueno, estos puntos 3 con 6, 6 con 3, 9 con 2, debido a que tienen relación con un solo ejercicio, con el anterior, ustedes ya notaron que son los mismos que tuvimos. Fue el 3 con 6 del ejemplo pasado, el 6 con 3 del ejemplo pasado, el 9 con 2. Así que a la hora de graficar, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener el mismo gráfico. Aquí se ve en el programa que yo había graficado 3 con 6. Aquí estaría, ¿ve? Es el punto que lo nombra con A. 6 con 3 lo nombró como B. 6 con 3. Y C es 9 con 2. Por último, para hacer el gráfico en este plano cartesiano, hay que trazar una línea curva. Esos son los dos casos que nos presenta cuando queremos hacer una gráfica de inversamente proporcional. Si a mí se me da una tabla con valores, es más sencillo cuando se me da la tabla. Simplemente relaciono o encuentro pares ordenados X, Y, los asocio 3 con 6, 6 con 3, 9 con 2, los pongo en el plano cartesiano y trazo una línea curva. Cuando a mí no se me da una tabla completa y se me da una relación como esta, entonces yo debo completar la tablita. Debo completar la tablita, como ustedes observaron y se los expliqué. Luego con la tablita hacemos lo mismo de la anterior. De la tablita sacamos pares ordenados X, Y. 3 con 6, 6 con 3, 9 con 2. Luego lo graficamos en el plano y trazamos una línea curva. Así sería el método. Bueno, este es el primer tema a desarrollar. Por acá tienen información extra también para graficar una relación inversamente proporcional. Pueden ver acá. Aquí hay otros ejemplos de gráficas de inversamente proporcional, si ustedes los quieren ver. Y vamos a ver la regla de 3 simple, que es un tema conocido, que no es difícil para ustedes.